Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Quien les habla es el apóstol Raúl Ponce, desde Uruguay. Queremos saludarle en esta tarde y bendecirle con este programa que sin duda va a ser algo fantástico para su vida. Bendecimos y saludamos a todos los ministros, a todos los pastores que nos ven y a todo el público en general. Les recordamos que siempre tengan en cuenta el consejo de su pastor y siempre tengan la prioridad de hablar primero con su pastor, porque eso es lo que enseñamos nosotros también. Este es un tiempo en el cual vamos a responder preguntas, no vamos a dar consejería porque no es la finalidad del programa, pero sí dar luz a la palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y allí vamos a estar nosotros. Así que sin más preámbulos, les vamos a comenzar con este programa. Pregunta al pastor. Bendiciones y muy buenas tardes para todos. Me presento, soy el pastor Luis Vázquez desde la ciudad de Guichón, departamento de Paysandú, deseándoles a todos las más ricas bendiciones de Dios. Y bueno, paso a la primera pregunta que hizo Juan. Juan hizo esta pregunta: ¿a dónde vamos cuando morimos? Es una pregunta tremenda. ¿A dónde vamos cuando dejamos de existir? Es una pregunta existencial que ha estado siempre presente en la humanidad, desde tiempos remotos hasta ahora la era tecnológica, espacial. La gente se sigue preguntando a dónde vamos cuando morimos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad de que Jesucristo murió, y no solo que murió, sino que resucitó. Las personas dicen, ¿quién fue para el otro lado y volvió para contarlo? Bueno, nosotros tenemos en la palabra de Dios la seguridad de que alguien fue para el otro lado y volvió para contarlo. Primera de Corintios 15:14 dice que si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la seguridad. Nuestra fe está basada justamente en que hay una vida eterna y en la resurrección del Señor Jesucristo. También tenemos argumentos a todo nivel. Tenemos la intuición que nos dice que hay algo más allá. Los antiguos sepultaban a sus personas, a sus parientes, con los objetos más queridos. Nuestros indígenas de América Latina, los egipcios, en fin, muchas culturas creían que había algo más allá. Esto es importante. La intuición nos dice que hay algo más allá. Filosóficamente podemos saber también que el ser humano es más que los animales y menos que los ángeles, por lo tanto, no podría quedar ahí nomás. Somos la corona de la creación. Científicamente hay pruebas en personas que han estado en coma, personas que han muerto por algunos minutos y vuelto a la vida, que cuentan experiencias. Son muchos, miles y miles, que cuentan experiencias de que vieron algo más allá, que fueron llevados por un túnel, que fueron llevados por ángeles. Algunos querían volver, otros no querían volver. En fin, hay muchas pruebas de que hay algo más allá cuando morimos. Bíblicamente, la palabra de Dios en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros los hijos de Dios, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mateo 18, Jesús habla de que es mejor entrar al cielo con un ojo menos que irse al infierno, al infierno de fuego. Entonces Jesús habla mucho del cielo, habla mucho de la vida eterna y habla mucho de un lugar de condenación. Para cerrar y contestar la pregunta de Juan, ¿a dónde vamos cuando morimos? Hay una vida eterna con Cristo y una vida eterna sin Cristo en la condenación. Pregunta al pastor.
Padre amado y bendito Dios, queremos darte gracias por este programa, Señor, por este momento que tú nos estás permitiendo, Señor amado, que a través de tu palabra, Señor, y de tu espíritu podamos traer luz, Señor, a aquellas personas que necesitan salir de sus inquietudes, puedan recibir sus respuestas, Señor amado, puedan quedar satisfechas, Señor, con aquello que necesitan aclarar en sus corazones, Padre. Te damos gracias, Padre, por este momento, por este espacio, por cada uno de tus siervos que estamos aquí, Señor, y te pedimos, Señor, que sea de gran bendición para ellos, Señor, para cada oyente, para cada televidente, así como para nuestras vidas también, Señor. A ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, hemos dedicado unos segundos para una breve oración por la vida de cada uno de ustedes que nos están acompañando en este primer programa. Vamos a tener muchos programas y vamos a tener nuevas preguntas. Ya tenemos nuevas preguntas, así que les animamos a continuar enviándonos sus preguntas que iremos seleccionando para que sean respondidas en tiempo y forma. El que su nombre no sea dicho no significa que su pregunta no sea respondida. ¿Y qué les parece si jugamos un poco? Hemos pensado para llamarle a este segmento ping pong, en el cual alguien va a iniciar el juego soltando una pregunta a la cancha, y acá tenemos algunas raquetas para ver qué puede ocurrir. Y esta es una parte que le vamos a poner un poco de picante, un poco de burbujas al programa. Así que vamos a ver el pastor Luis allí desde Guichón, qué pregunta tira a la cancha. Pregunta al pastor. Bueno, voy con la pregunta del ping-pong que me hicieron a mí. ¿Qué piensa un pastor del aborto? Esa es la pregunta del ping-pong y la largo ahí. Qué tema, ¿eh? Importante. Y la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Hoy se le dice que es un feto, no se le dice que es una criatura. Yo tuve el caso de perder un bebé gestado de 9 meses, cuando va a nacer muere. Entonces le pusieron feto, no le pusieron criatura, no, le pusieron feto, y yo veo el bebé formado, toda la carita, las manos, no era un feto, era una criatura, un ser humano, ¿no? ¿Qué pienso? Y la palabra de Dios dice que la tierra tiembla, y una de las cosas, ¿por qué la tierra tiembla? Por las manos derramadoras de sangre. No sé lo que dice otro pastor, me gustaría escuchar por ahí al maestro. ¿Qué opina el maestro Franco de este tema? La verdad que es un tema muy inquietante y muy actual, ¿no? ¿Qué pensamos sobre el aborto, no? Y creemos de que Dios es un Dios de vida, de que da vida, y que hay muchos factores y cuestiones que se presentan, ¿no? Inclusive que hay gente que se ha levantado con alguna bandera de autojustificar de alguna manera lo que podría llegar a ser el aborto con alguna condición o connotación especial, ¿no? Pero la Biblia dice, como recién decía el apóstol Ezequiel, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y la verdad que desde la concepción siempre hay vida. Y el ser humano en sí, uno de los mandamientos dice, no matarás, ¿no? Si bien, como habíamos hablado anteriormente, Dios le da al hombre libre albedrío para poder elegir y tomar sus decisiones, y Dios nos enseña lo que podemos creer o entender de qué es bueno o malo, ¿no? Pero a la luz de la palabra, creo en mi percepción personal, es un tema de que nosotros le decimos sí a la vida, ¿no? Y no a la muerte, porque no tenemos derecho en sí de matar a nadie en cuanto esté ahí gestándose para la vida. Bien, pienso que justamente Dios es el dador de la vida y es el único que tiene el derecho legal de dar esa vida y de tomar esa vida o de quitarla. O sea, pienso yo que por medio de la palabra no tenemos ese derecho, como decía el pastor, no tenemos ese derecho legal de quitar una vida, y cuando estamos quitando una vida, estamos cometiendo un homicidio. Es algo mucho más amplio y mucho más
profundo y quizás suena fuerte, pero es lo que personalmente pienso yo sobre el aborto. Dios es un Dios de vida. Yo creo que hay personas, ¿no? Por ejemplo, hay madres, mujeres que pueden estar pasando un momento que dice, pastor, me ligué las trompas. También es un tema que está ligado de la mano del aborto, si bien va para otro lado, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuándo también se puede una persona hacer un ligamiento de trompas? Cuando el mismo doctor dice, si usted vuelve a quedar embarazada, va a correr el riesgo usted de morir o el bebé. Entonces, en ese caso, sí la persona puede realmente hacerse, ligarse las trompas porque hay riesgo de vida. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer, pero no predestinado de uno mismo. O sea, no que la mujer o que el hombre diga vamos a abortar, sino porque hay un riesgo de muerte de verdad. Pero hoy en día se dio realmente el panorama para legalizar algo que delante de Dios no es legal. Dios es vida y nosotros cuando nos enfermamos o cualquier ser humano, ¿qué pedimos? Salud, estamos pidiendo vida. Entonces, yo creo que la vida es muy importante en cada persona, ser humano y en la humanidad. A nivel legal se le ha buscado la vuelta para no usar la palabra aborto, sino que se le coloca interrupción del embarazo asistida, en fin, un montón de tecnicismos a nivel legal para justificar de alguna manera el poder realizar un aborto, porque para la medicina esto es un tema ético muy importante. No se olviden que un doctor jura salvar vidas, es parte del juramento hipocrático, el juramento de la medicina, salvar las vidas. Entonces, el realizar un aborto y en muchos casos cobrar para realizar un aborto es un tema bastante complicado a nivel ético para un doctor. No todos los médicos, no todos los científicos están de acuerdo con el aborto, obviamente que no, pero hay tanta presión a nivel de muchas organizaciones que se le ha buscado una vuelta, por decirlo de alguna manera, una pata legal para decir no, no es una persona todavía, es un feto. Pero como bien dijeron ustedes, la palabra de Dios allí en el Salmo 139, David dice, mi embrión vieron tus ojos. Está hablando de que ya desde la concepción misma Dios está presente. Y bíblicamente sabemos que aún antes de la concepción Dios ya tenía un plan con cada uno de nosotros. Entonces vemos que se tergiversan las cosas. Por otra parte, quiero agregar brevemente que cuando María y Elizabeth se encontraron, María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, se encontraron, se abrazaron. Dice que los bebés que tenían en su vientre saltaron junto con ella. O sea, ellos tuvieron también una expresión, ya tenían emociones, ya tenían sentimientos, ya demostraban alegría, ya demostraban algún tipo de expresividad. Lo que nos habla de que ya desde que es una célula es una persona, ¿no? Por otra parte, en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6, dice que Dios es el que da la vida y la muerte. No está en nuestras manos quitar la vida de nadie y menos de un ser que está indefenso en el vientre de una madre. Qué tremendo. Hemos visto que en muchos países se ha legalizado y digamos que se han dejado de lado los temas controversiales desde el punto de vista de la filosofía, la ética o la religión, y se ha optado por la parte legal, moral, humanística. Y bueno, que es respetable. Nosotros respetamos las decisiones ajenas, como así Dios respeta las nuestras, lo que no significa que estemos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo, sí, con que todos los países tengan su jurisprudencia, ¿verdad? Que cada país, que cada nación tenga su propia norma de vida social, ¿verdad? Y respetando siempre los derechos humanos, los derechos inherentes a cada individuo, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a mantener en un punto en el cual, como cristianos,
dejando de lado la parte filosófica y sí netamente en lo que sería la parte religiosa. Yo creo en Dios. Y yo creo lo que dice la Biblia como palabra de Dios, y en Jeremías, tengo aquí el texto, Jeremías 1:5, la Nueva Versión Internacional dice: te conocía aún desde haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté, dice, y te nombré mi profeta a las naciones. Lo que a nosotros nos deja muy claro en cuanto a lo que es el punto de vista religioso, moral, bíblico, que nosotros ya desde antes de nacer fuera del vientre de la madre, ya somos un ser vivo ante los ojos de Dios, en la naturaleza, un ser vivo. Cuando muere una persona embarazada, o cuando es asesinada una persona embarazada, se dice doble homicidio, pero sin embargo, cuando se la aborta, no. Entonces es un tema muy complicado, se ha hablado en muchos lugares de esto y lo dejamos al criterio y a la inteligencia de cada uno y a su relación con Dios, porque al final todos vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hechos y de nuestras palabras. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a continuar con la siguiente pregunta, ping pong, apóstol Ezequiel. Bueno, Ever de Buenos Aires pregunta, escuchen esta pregunta, ¿puede un cristiano hacer reiki o yoga? ¿Puede un cristiano hacer reiki o yoga? ¿Qué opinan ustedes ahí, apóstol Ponce, o el equipo? Tiró la pelotita y pateé yo nomás. Bueno, mi opinión, me voy a limitar puntualmente a lo que dice la palabra de Dios y a a dos casos que me vinieron ahora en el recuerdo. Primero, que la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Dioses ajenos fuera de mí. Y usted me va a decir: pero cuando yo practico yoga hago un simple ejercicio. Bárbaro. Cuando yo hago reiki, yo hago determinadas cosas. Bárbaro. Está bien. Entonces, ¿de dónde salió ese ejercicio y de dónde salieron esas determinadas cosas? Cuando usted va a la investigación y va al origen, usted va a encontrar que fueron creados como forma de adoración a determinados dioses. Entonces, usted, le guste o no le guste, indirecta o directamente, con su práctica deportiva está adorando a otros dioses. Es muy sutil, y en esa sutilidad se aprovecha el engaño, y muchos lo practican como un simple deporte. Hay una línea muy delgada, y yo quiero que alguien más amplíe sobre esto. Paso la pelotita. Bien. Yo quiero leer un texto que viene a relación con esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí el apóstol Pablo le advierte a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, de que habrían doctrinas de demonios, de que habrían espíritus engañadores en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos. Una de las cosas que tienen estas prácticas es la meditación y el dejar la mente en blanco, ¿no? Lo que eso es un peligro cuando vos no tenés la protección de Dios sobre tu vida, porque el dejar la mente en blanco implica que pueden venir pensamientos y ideas, y como dice acá, doctrinas de demonios que pueden venir a nuestra vida y pueden entrar a través de los pensamientos. Entonces, el Reiki, exactamente, abrís una puerta a través de la mente para que estas cosas entren en tu vida. Entonces, con el mayor de mi respeto, el Reiki, el yoga, todo este tipo de meditaciones tienen como práctica dejar la mente en blanco, y es un peligro porque puede entrar cualquier tipo de idea, y para nosotros que entendemos que hay un mundo espiritual que se mueve
fuera de este mundo físico hay un mundo espiritual que se mueve, hay espíritus de las tinieblas que están buscando entrar en las personas y muchas veces lo hacen a través, como recién dijo el apóstol Ezequiel, de esa puerta abierta que es dejar la mente en blanco. Quiero acotar, ambos ejemplos que había mencionado al inicio, usaban inciensos antes de hacer sus ejercicios, y también estaba todo el asunto de la relajación, dejar la mente en blanco y todo eso, pensar positivo, el pensamiento positivo. Y luego de ellos conocer al Señor y de conocer la palabra del Señor, ellos se dieron cuenta que estaban haciendo algo que era mal. No fue necesario que se les diga, miren que están pecando, no. El Espíritu Santo de Dios le dijo a ellos, mira que eso no es, por ahí no es el camino. Dios les puso un rechazo y vinieron, hablaron y abandonaron su práctica. Yo iba justamente a agregar sobre eso, de que cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo mismo nos convence de lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. La palabra mismo dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y si nosotros tenemos esa amistad con el Espíritu Santo, Él mismo nos va a ir guiando por lo que sí debemos y lo que no debemos frecuentar, porque como dijeron ahí, lo tomamos como un deporte, sin saber de dónde viene, de dónde proviene, cuáles fueron sus orígenes, pero la palabra también es muy clara cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, si somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, no vamos a tener prácticas que nos pongan enemistados con Dios, porque el Espíritu Santo no lo va a permitir. Tal cual. Ahora bien, yo creo de que si un cristiano, era la pregunta, ¿no? Si un cristiano puede hacer, sinceramente yo cuestionaría, con todo el respeto que ustedes se merecen, si esa persona realmente pudiera llegar a ser cristiano, ¿no? El apóstol Pablo hablaba de cristianos carnales y cristianos espirituales. Hay cristianos que están basados en sus propios pensamientos, y entendiendo y conociendo que estas prácticas son de ciencias occidentales, ¿verdad? Donde podemos decir de que hablan mucho, y hay como un estilo hoy en día, como una cultura del humanismo, por ejemplo, de hacerse endiosar a uno mismo, el cuerpo, ¿no? Y estar totalmente concentrado en el ser del ser humano. Total, si yo me siento bien, está todo aprobado, si yo me siento pleno, todo es válido, y la Biblia nos enseña cuidado, porque a lo que decimos bueno, la Biblia lo llama malo, y a lo que pensamos que es malo, la Biblia lo llama bueno. Entonces, esto también debemos de entender, y también alguien dijo por ahí el cuidado de dejar la mente en blanco, ¿no? Sabiendo que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Bueno, muy bien, continuamos con las preguntas ping-pong. Maestro Franco, tú tenías una pregunta ping-pong. Pregunta al pastor. Adelante. Bien, nos estaba preguntando Mari, ¿el diezmo es bíblico en estos tiempos? Qué pregunta, ¿no? Así que ya que estamos en el ping-pong, bueno, a ver, ministros, ¿ustedes qué opinan? ¿El diezmo es bíblico en estos tiempos? Qué bárbaro. Qué buena pregunta. Entonces, yo digo que sí. Usted dice que sí. El diezmo viene antes de la ley de Moisés. El diezmo ya empieza con Melquisedec. Entonces, mucho dice del Antiguo Testamento. No. Viene mucho antes del Antiguo Testamento. Aún Jesús lo nombra en el Nuevo. Lo nombra cuando dice diezma y lamenta. O sea, la gente diezmaba. La gente diezmaba. También podemos verlo que cuando venden las propiedades, Ananías y Zafira ponían al pie de los apóstoles. Y habían predestinado en engañar a los apóstoles, y el Espíritu Santo de Dios le revela a los apóstoles y le dice, ¿por qué quisiste engañar al Señor? O sea, hay muchas pautas, hay mucha tela para cortar, como dicen ustedes, pero sí es bíblico, pero quiero seguir escuchando a otros ministros, a ver qué opinan. Tremendo. Yo podría decir categóricamente
que no solo el diezmo, porque si nosotros entendemos el principio, tomándome un poco de lo que decía el maestro Franco hace un instante, cristiano o no cristiano, cristiano maduro o cristiano inmaduro, creyente, hay una separación entre el creyente y el cristiano. Mucha gente cree, el diablo cree, los demonios creen, mucha gente cree y tienen su propia fe y su propia filosofía en diferentes cosas. Hay gente que cree que va a ganar la lotería y juega la lotería y tiene su fe puesta allí. Pero los cristianos, los hijos de Dios, ¿en qué creemos? Creemos en Dios. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y la palabra del Señor nos enseña que nuestro Padre es dueño de la plata y del oro. Él es dueño de la plata y del oro. Y Él nos enseña en su palabra que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. O sea que cuando nosotros le estamos dando el diezmo, no le estamos dando nada que no sea de Él. Él nos pide el 10 y nos deja el 90 y nos promete multiplicar ese 10 con abundancia, con sobreabundancia. O sea que si uno buscara la clave del éxito, tiene que diezmar. Si uno buscara la clave de la prosperidad y uno tiene que mirar a su alrededor, de pronto, si está diezmando o no está diezmando. Mucha gente dice, yo no diezmo y me va bien. Hay muchas creencias y muchas corrientes de pensamiento en las cuales enseñan que no hay que diezmar. Y no diezman. Pero miren lo que hacen. Y yo quiero que aquí tengamos un poco de buen oído y no mal oído ni mala interpretación. No demos lugar a malas interpretaciones, pero dan mucho más que el diezmo. Dan mucho más que el diezmo en lo económico. Entonces, otros dan solo el diezmo. ¿Me explico? Tremendo, apóstol. Algunos dan solo el diezmo, pero otros dan hasta su vida. Fíjese que lo que es el diezmo, no solamente, como usted decía, para el Señor, sino que hay gente confundida que dice, no diezme al pastor, dáselo a alguien en la calle, dáselo a un pobre. Cuando la Biblia clara dice, en el lugar que el Señor escogieres, ahí traerás tu diezmo y tu ofrenda. La gente hoy hasta se confunde, dice, ando buscando iglesia, voy mirando la iglesia, cristianos turistas, que dice, estoy mirando. Hay gente que se va de la iglesia y dice, Dios me dijo que me vaya, pero ¿a dónde te vas? No, Dios me dijo que me vaya. Entonces Dios no te saca de la iglesia. Y así hay muchas personas que realmente diezman en cualquier lado y no hay fruto. Y todo eso es como los videos que, las respuestas que dimos anteriormente, que en sí va a haber un libro de memorias de todo lo que hagamos. Entonces Dios escoge un pastor para tu vida, escoge una congregación, y ese es el lugar que Dios escogió para que usted lleve su ofrenda, su diezmo, su petición y el lugar de adoración asignada para usted, para que usted pueda rendirle culto al Señor. Y la persona a veces dice, no, yo busco el lugar, yo busco donde ofrendar, yo busco donde diezmar, y no es así. Sí, otro punto que ahí estoy con Ezequiel, es que la palabra dice allí en Malaquías 3:10, que es el versículo que es más usado, quizás más desgastado, pero dice que traiga los diezmos al alfolí. ¿Dónde es el alfolí? Es el lugar donde estoy siendo bendecido, es el lugar donde estoy recibiendo palabra, es el lugar donde mi ministerio ha crecido, donde he prosperado, donde Dios me ha bendecido, me ha restaurado, donde he recibido liberación, sanidad. Entonces, ¿a dónde diezmamos? Bíblicamente diezmamos al sacerdote. Como decía Ezequiel, mucha gente dice, no diezme, repartíselo a cualquiera. No es así, porque dice que vaya al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? El lugar donde soy bendecido, donde he recibido palabra, donde he recibido restauración, donde he recibido liberación, donde mi ministerio ha crecido, donde he aprendido la palabra. Bueno, ese es el lugar donde debo diezmar. Y obviamente, como también decía el apóstol Ezequiel, el diezmo no es del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Ya antes que existiera la ley de Moisés, vemos que Abraham ya estaba diezmando.
Si vamos a la historia, hay culturas antiguas que también ya diezmaban, y esto puede llamarle la atención a algunos, pero ya diezmaban a sus dioses paganos, ¿eh? O sea, esto es más antiguo que la Biblia misma, es más antiguo que la Biblia misma. Entonces vemos que el diezmo no es algo que solamente está en la Biblia, sino que a nivel histórico hay culturas anteriores a la Biblia, pre-babilónicas incluso, que ya traían ofrendas y diezmos a sus dioses paganos, como un reconocimiento. Entonces, ¿cómo nosotros, si estamos o decimos que estamos en la verdad, no vamos a reconocer al verdadero Dios? Otra cosa también muy importante, en el Salmo 20 dice la palabra de Dios: envía ayuda del santuario y haga memoria de todas tus ofrendas, y el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Qué quiere decir esto? Te envía ayuda del santuario. ¿Cuál santuario? La iglesia, el lugar de reunión, donde hay un sacerdote. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, ¿no? Pero hay una dirección, hay algo direccionado de parte de Dios en entregar al pastor que Dios te puso, no el pastor que vos querés, porque hay gente que elige el pastor, hay gente que elige la congregación y hay gente que elige dónde diezmar. Pero la Biblia aclara, en el lugar que Jehová tu Dios cogiere, ahí traeré tu diezmo y tu ofrenda. La pregunta que estaba haciendo el maestro, el diezmo es antes de la ley, o sea que hasta el día de hoy nosotros los pastores no damos el 10%, entregamos nuestra vida, diezmamos todo, ustedes lo saben, y los que están al lado nuestro saben nuestro movimiento y es nuestro ministerio más criticado, que el pastor roba, que esto, que el otro, pero cómo se levantan las iglesias, los comedores, cómo se ayuda a la gente, y muchas veces sin ayuda de ningún gobierno. Por eso Dios mismo predestinaba el diezmo, en este caso, ¿para qué? Porque con el diezmo se tenía que dar el alumbrado, comprar el aceite, vestir al sacerdote. Hoy en día tenemos la renta, la luz, lo alquiler, un montón de cosas, pero en realidad eso viene para el Señor. Y lo que Dios te está entregando, salud, fuerza, familia, uno en gratitud se lo está agradeciendo al Señor por todo lo que Él hace. Profeta. Más allá de que está todo dicho, bíblicamente, es bíblico el diezmo, quería hablar algo sobre ese versículo que está ahí en el libro de Malaquías, pero en una palabra que dice, probadme en esto. Es un desafío, lo viví en lo personal y es un desafío a que la persona que hoy está dudando si es bíblico, si lo hace, si no lo hace, que lo pruebe. Porque te hago ese desafío de que tu economía no será igual, tu vida personal no será igual, porque la palabra lo que dice jamás vuelve vacía. Y dice, probadme en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, no está siendo bendecido sola, porque las personas tienen como esto de que si llevo el diezmo, o sea, le estoy dando al pastor, estoy dando mi plata para que la gaste, y no nos tiene que interesar cómo la gasta. O sea, mi obediencia, mi actitud, mi decisión de diezmar, de llevar al Señor, me está trayendo otra bendición, me está abriendo las ventanas de los cielos. Y yo no me estoy dando cuenta que el que está siendo más bendecido soy yo. Exacto. Lo que queda claro es que en la historia demuestra, dejando de lado la Biblia, la historia demuestra que el diezmo no lo inventó ni el pastor ni la iglesia. Ni el pastor Tremendo, ni la iglesia. O sea que no pueden decirle, vayan a la iglesia para que el pastor los robe. La historia de la humanidad nos muestra que el ser humano siempre rendía tributo a Dios, tanto en adoración, en la cuestión espiritual, como entendían que ofrendarle, darle algo físico, palpable, ¿verdad? También era una forma de adorarlo y rendirle culto. Y de allí después la misma historia humana, ¿verdad? Lo ha llevado a la práctica y Dios le dice a su pueblo que diezme, a su pueblo que diezme. Entonces, si usted dice que es un hijo de Dios y no diezma, pregúntese si es pueblo de Dios. Ok. La pregunta de Mari creo que está siendo muy bien respondida por todos los ministros. Y decía, ¿el diezmo es bíblico en estos tiempos?
Ahora bien, ¿a qué consideramos en estos tiempos? La Biblia dice, para dar referencia a Hebreos 13:8, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que la esencia de todo el mensaje completo, de lo que nosotros entendemos, consideramos, de lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda la palabra es muy actual. Es desde lo que decimos que es viejo, es muy actual. Dios lo trae siempre acá al presente, ¿no? Mateo 5:17 dice, no penséis, hablando Jesucristo, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Atento a este detalle. La palabra abrogar se repite 2 veces en este versículo. Esto dando puntapié o énfasis, mejor dicho, a la afirmación inalterable. Y esa palabra abrogar, en el griego original, habla de cataluo, que eso significa, que quiere decir soltar, desintegrar, demoler o derribar. Y el Señor no venía a hacer nada de esto, sino termina este texto diciendo, sino para cumplir, para cumplir. Y esa palabra para cumplir en el griego original habla de pleró, que significa hacer repleto. Toda la palabra, terminar una tarea, complementar o terminar. Fíjense qué interesante, ¿no? Hay una parábola para terminar que Jesús mismo hablaba, hablando sobre el diezmo, sobre uno de los fariseos, que decía en Lucas 18:12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Acá en ningún momento podemos ver de que el Señor anula esta práctica que nos deja tanta bendición. Y hay algunos que dicen, sí, pero eso era del Antiguo Testamento, del Nuevo no. Bueno, ¿saben lo que es para el Nuevo Testamento? Para el Nuevo Testamento, si no querés dar el diezmo, entonces el todo o nada. El todo o nada, porque la iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común, vendían todo y como decía el apóstol recién Ezequiel, la traían a los pies de los apóstoles. Entonces, si usted dice que el diezmo no es para estos tiempos, deberemos de releer lo que la Escritura ya nos deja enseñado de que toda la palabra es completa y todavía no se ha terminado. El diezmo es de estos tiempos. Qué tremenda tarde tenemos el día de hoy y creo que muchas preguntas se están respondiendo y estamos generando a su vez nuevas preguntas, así que los invitamos a continuar dejándonos las preguntas para el siguiente programa y las iremos respondiendo cada vez que iniciemos una programación nueva. Bueno, muy bien, esperamos que hayan disfrutado de este ping-pong. Tenemos muchas preguntas más para el ping-pong, pero el tiempo esta tarde es apremiante y queremos aprovecharlo al máximo posible. Pregunta al pastor. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Leiría, ministro del Evangelio del Reino, y les saludo de aquí de Córdoba. Gracias por estar en este programa que hemos denominado Pregúntale al Pastor. Y bueno, a mí me corresponde responderle a Juan, que preguntó, ¿dónde vamos cuando morimos? Bueno, quiero leerte algo ahí que está en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, en realidad Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que van a una condenación eterna y a los que van a una gloria eterna? Porque tenemos un alma inmortal y el alma, después de que partimos de este mundo, va a algún lugar. ¿Sí? Y entonces aquí dice claramente, ¿no? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la diferencia entre el cielo y el infierno es real, lamentablemente. Me gustaría poder decirte que es una leyenda, que es un cuento, que es una mentira, pero el infierno es real, lamentablemente. Y bueno, las personas que no han recibido a Jesucristo tienen un destino eterno a ese lugar, que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, las personas que han recibido a Jesucristo
como Señor y Salvador, tienen un destino eterno junto a Dios. No es la religión que tengas, no es cuántas obras buenas hagas, cuántas obras malas hagas, no importa que camines de rodillas de aquí hasta Tangamandapio, donde vive Jaimito el cartero del Chavo, no importa el sacrificio que puedas hacer, eso no te limpia del pecado, eso no salva tu alma. Lo único que puede salvar tu alma es tu confianza, tu fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, creer que Él ha resucitado y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es lo único que puede salvar el alma del hombre. Así que sí, es así, hay un destino eterno, el alma es eterna y después de la muerte vamos a un lugar o al otro, no hay un lugar intermedio, un cielo o un infierno, depende de lo que hayas hecho con Jesucristo, recibirlo o rechazarlo. Que Dios te bendiga grandemente. Pregunta al pastor. Bueno, hay una pregunta muy importante. Gabriel, por ejemplo, nos pregunta, ¿puede un cristiano endemoniarse? Mirá la pregunta que suelta. Como pastor he visto no solamente cristianos, he visto gente que predica, gente que está en la música, gente que en otro tiempo llevó un ministerio. Y le voy a responder a Gabriel que sí se puede endemoniar una persona que viene a la iglesia, una persona que dice amén, gloria a Dios. ¿Y dónde lo podemos ver? Fácil, en San Lucas 22:3. Dice que entró Satanás en Judas. Escuchá bien, entró Satanás en Judas. ¿Cuándo entran los demonios en una persona? Fácil, cuando no está ligada al espíritu y no está ligado también a lo que Dios predestinó para el lugar que la persona esté y el líder que Dios puso como cabeza. ¿Qué pasó con Judas? ¿Judas se endemonió? Sí que se endemonió. Judas se quitó la vida. Y la palabra de Dios dice, y entró Satanás en Judas, el cual era uno de los 12. Este era un apóstol, era un discípulo de Jesús. Y entró. Entonces, cerrando la pregunta, lo que preguntaba Gabriel, ¿se puede endemoniar un cristiano? Claro que sí, cuando no hay sujeción, cuando es una persona que se revela a la revelación divina del Señor y se opone a todo lo que es verdad, todo lo que es cabeza. Cuando hay puertas abiertas van a entrar espíritus inmundos. Seguimos. Pregunta al pastor. Bueno, yo tengo una pregunta que la hizo Natalia, que era, si Dios está en todos lados, ¿por qué no me puedo congregar a solas en casa? Buena pregunta. El congregar, ¿lo que significa congregar? La palabra congregar es reunirse, un grupo de personas en algún lugar, para compartir algo que tengan en común, ¿no? Eso sería la definición de congregar. Ahora, si yo me congrego en la iglesia, si yo me congrego con hermanos, nos estamos congregando en Cristo, porque somos cristianos, creemos, eso es lo que compartimos, ¿no? Lo que compartimos es Cristo, nos reunimos en un lugar para compartir Cristo. Y Jesús mismo dijo, a donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos, ahí estaré yo. Entonces, si nos congregamos, si nos reunimos, estamos compartiendo Cristo. Y cuando nos reunimos como iglesia, nos edificamos, Dios nos exhorta, nos corrige, nos enseña a través de su palabra, pero aparte de eso, Natalia preguntaba por qué no me puedo congregar a solas, porque a solas no es congregar. Si yo estoy a solas sería mi intimidad con Dios, mi búsqueda con Dios, que es válida porque la palabra lo dice, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, lo que le pidas en secreto, Dios te va a recompensar en público. Esa es mi intimidad, es mi deber estar en comunión con Dios, en mi oración, en mi intimidad, pero eso no es congregar. Y si bien Dios me puede hablar, sí, en mi intimidad, a solas con Él, porque yo dije esto, que Dios nos habla cuando nos congregamos, Dios también nos puede hablar a solas, pero eso no es congregarse. Entonces, cuando nosotros nos congregamos en un lugar, nos juntamos en un lugar para compartir aquello que creemos, nos estamos edificando. Y quiero cerrar con un versículo que está en el libro de Hebreos, en capítulo 10, versículo 25, dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estar a solas con Dios, Él nos habla, pero estar congregados nos podemos exhortar los unos a los otros. Porque como yo me exhorto a mí misma, cuando estamos en comunión con otros, podemos ser corregidos, aparte de otras cosas que podemos
obtener o alcanzar a solas con Dios. Es importante congregar y es necesario congregar. Estar a solas con Dios no es congregarse. Ahí está la respuesta para la pregunta de Natalia. Muy bien, interesantes las preguntas y qué gran desafío para cada uno de los que tenemos que responderlas. Hay un sinnúmero de preguntas que tenemos y realmente esperamos poder dar la mejor calidad y la mejor entrega en cada respuesta y que pueda hacer luz a la vida de cada uno, recordándole siempre el respeto a su pastor y que siempre usted vaya y pregunte a su pastor. ¿Ok? Muy bien, yo tengo una pregunta que viene desde San Pablo. Un hermano de allí, se llama Raúl, me plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Satanás se presentara en la presencia de Dios cuando tenemos allí el evento en Job capítulo 1, versículos 6 y 7? Si Satanás había sido expulsado del cielo y Satanás había sido condenado y Satanás había sido ya vencido, ¿por qué Satanás tenía libertad de presentarse en el cielo? Aquí claramente tenemos un error de concepción de los tiempos. Un error de concepción de los tiempos. El episodio puntual de Job ocurrió o se estima que ocurrió en la historia previa a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo demostró y condenó a Satanás. La cruz de Cristo y la resurrección de Cristo condenó a Satanás. Pero recordemos que la palabra de Dios nos enseña que en el final de los tiempos, en este tiempo, Satanás iba a tener dominio sobre todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que ya está vencido, que esté preso, pueda dominar? Hay una clara confusión en cuanto a la concepción de los tiempos. Satanás sí va a ser preso y condenado al final. En el final de los tiempos va a ser atado, como dice la palabra, por un ángel con una gran cadena y va a ir a prisiones eternas. No así en este tiempo que anda suelto como león rugiente, como dice Pedro, y no así como el ejemplo de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Otro ejemplo lo tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 18 al 21. Allí tenemos el ejemplo en el cual Dios le pregunta a sus ángeles y a sus ejércitos quién va a ir a intimidar a un determinado rey. Y nadie se quería presentar. Pero se presenta un espíritu de mentira y de engaño y dice, yo voy. Iré y engañaré y mentiré y traeré el engaño y la mentira. Entonces vemos claramente que Satanás, el diablo, la mentira y el engaño están delante de la presencia de Dios, tienen acceso a la presencia de Dios, tienen acceso. ¿Por qué? Porque Satanás fue creado por Dios y Satanás, antes de la condenación, antes de que se hallara pecado en él, era un ángel de luz, o sea, tenía acceso a todo el reino, tenía acceso a todo el reino de los cielos. Cuando él fue expulsado del cielo, perdió sus beneficios, o sea, perdió el respaldo de Dios. En consecuencias, hay represalias para la humanidad. Él está en contra de todo lo que muestre y de todo lo que es la humanidad, porque la humanidad, usted que me escucha, y todos los que estamos aquí en esta tarde, somos imagen de Dios. Entonces, en el corazón de Satanás hay un profundo rencor y odio contra el ser humano por ser creación de Dios. Por eso, leyes que se aprueban en contra de la vida y la dignidad humana, justamente Satanás está detrás de todo esto y nos demuestra claramente que hay un error de comprensión en cuanto a los tiempos. Sí, Satanás cayó del cielo y fue lanzado como lo dice la palabra de Dios, pero también encontramos que no siempre fue así. Él tuvo acceso al cielo, él tuvo acceso a la presencia de Dios. Incluso antes de la cruz de Cristo, Jesús le dice, allí en el Evangelio de Lucas, le dice a Pedro, Satanás te ha pedido. O sea que antes de la cruz de Cristo tenemos evidencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, de que Satanás aún tenía acceso a la presencia de Dios. No así a los beneficios, convengamos, no así a los beneficios, porque ya había una
orden de parte de Dios, ¿verdad?, de condenación. Y esa condenación venía en el momento de la resurrección. Ahí fue vencido todo el dominio de Satanás y fue expuesto a la humanidad. Expuesto a la humanidad. Lo veremos preso, atado y condenado el día que venga el ángel con una gran cadena dentro de muy poco tiempo, en el final de los tiempos que estamos viviendo. Así que espero que te haya sido de ilustración esta breve respuesta, que puedas cotejar en los textos, ¿verdad? Y esperamos nuevas preguntas de nuestros televidentes y de todos aquellos internautas que nos están acompañando y que nos seguirán acompañando a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en este primer programa y esperamos que les haya sido de bendición. Nos despide el apóstol Ezequiel con una oración. Bueno, Dios bendiga a toda la gente que nos ha acompañado y quiero orar por todos ustedes que han mandado esa pregunta, pregúntale al pastor. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento, Señor, a cada hombre, a cada mujer que ha escrito, Señor, por medio de las redes sociales, esa pregunta que para él, en el día de hoy, él recibe libertad. Padre, porque tu palabra es luz, lámparas a mis pies y lumbrera a tu camino. Y esa persona que tenía duda por años, por medio de este programa, hoy recibió la luz de Cristo. Hoy recibió tu palabra, porque no hemos hablado nosotros, hemos hablado de tu palabra. Yo bendigo a este papá, a esta mamá, bendigo a este líder, bendigo a este ministro del Evangelio que está predicando la sana doctrina de Cristo y aquellos, Señor, que día tras día están caminando de tu mano. Te doy gracias, Señor, por cada televidente, por cada amigo, Señor, de las redes sociales, y declaro que hay un tiempo nuevo, un tiempo de respuesta para su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Amén, que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa. Y recuerda, pregunta al pastor. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.